Compañero Saúl Cantoral. Compañero Saúl Cantoral. Cuando un revolucionario muere. Cuando un revolucionario muere. Mi padre fue muy importante. No fue gratuitamente asesinado. Era un líder como hace muchos años no vemos surgir. Entonces era peligroso especialmente para el Estado. Convocaba a la construcción de un proyecto popular y a un sindicalismo que superara la mediocridad. Él llegó a la Federación como secretario general de su base y en un evento fue elegido secretario de Defensa de la Federación. Era un dirigente que, siendo joven, pertenecía a una base que había bastantes trabajadores mayores, ¿no? Le decían Ringo en su sindicato y lo querían realmente porque él hizo una labor para recuperar el sindicato de Marcona. Él llegaba a la Federación queriendo democratizar su sindicato. Su capacidad de convocar, ¿no? Una capacidad de convocatoria, una capacidad de asimilación rápida con los dirigentes y con su problemática. Los trabajadores de un sindicato son de diferentes culturas, espacios, y fácilmente se asimilaba a ellos, ¿no? Valoraba al más grande como al menos de la misma manera. Yo creo que eso es importante para un dirigente y para un líder sindical. La prensa lo buscaba, la prensa nacional y la prensa internacional. Y él era, digamos, muy amable con los trabajadores de la prensa. Les citaba una hora determinada. Él tenía un trato muy sencillo. Esa es una característica que también muchos dirigentes recuerdan, creo, y captaron de él, ¿no? Él, en absoluto, en ningún momento tenía actitudes de soberbia. Él fue un dirigente en todo momento muy sencillo. Sencillo ante las autoridades, sencillo ante los trabajadores, sencillo ante las empresas y sencillo ante la prensa. Eso es algo que fue muy característico en él. Nos hizo ver de que realmente como trabajadores estábamos produciendo la riqueza del país y por ende el mayor peso que sentíamos todos nosotros que estábamos en los socavones, nos decían, ¿no? Yo también soy hijo de campesino, yo también soy trabajador minero igual que ustedes, soy de la gran minería, pero nuestra preocupación es de que tenemos que ver y hacer respetar nuestros derechos que tenemos y que las empresas tienen que cumplirla. Él extrañaba estar en Marcona, estar con su esposa y sobre todo no perder, digamos, el lazo con sus hijos, porque en esa época ellos eran muy niños. Entonces, algo que me acuerdo una vez, incluso antes de que terminara la segunda huelga, me dijo, casi con digamos, los ojos llorosos, me dijo, así como así con una profunda melancolía, cuánto extrañaba a su familia. Eran muy pocas las veces que yo lo podía ver, ¿no? Si bien mi papá, vivíamos todos en Marcona, mi papá se la pasaba todo el año viajando de base en base minera, preparando la huelga, organizando los comités, viendo todas las cosas para el beneficio de los trabajadores mineros. Venimos al Congreso de 1987, donde estuvimos presentes más de 80 sindicatos que conformamos a nivel nacional, y ahí vuelvo a tomar la impresión de que realmente no había una vocación de cambio. Él actuaba, pensaba, razonaba y se movía como un dirigente social. Entonces no entendía el tema minero como puramente reivindicativo. Él estaba muy preocupado por la situación del país y en plena época de violencia, en que había tantos atropellos a los derechos humanos, él fue capaz de desarrollar una huelga. En el mejor momento de la huelga, que fue en la segunda huelga, se logró la participación de 120 sindicatos, porque también se logró incorporar a los sindicatos del sector empleados, que en muchos casos no participaban antes en la federación, y se afiliaron y acataron la huelga. Entonces, el tema de la unidad sindical, el tema de la necesaria unidad de la grande y de la mediana minería, es un tema que en ese momento estuvo resuelto. No asomó
una diferenciación entre trabajadores de mediana y de grande. Y eso es lo que posibilitó, digamos, el desarrollo de máxima unidad en el curso de las 2 huelgas, ¿no? Y eso es lo que le costó la vida a él, ¿no? En este momento la huelga está en su máxima expresión, podríamos llamar. Es el 100% que se están acatando, más de 80.000 mineros. Y de acuerdo a las mismas versiones del gobierno, es de que diariamente se está perdiendo más de 5 millones de dólares por importación, por divisas. Y esto somos conscientes, no nos alegramos, pero porque no solamente el Estado pierde, sino los trabajadores se sacrifican. Como ven, acá hay niños enfermos que se han trasladado en marcha sacrificio exigiendo la solución. Y además, están llegando más y van a seguir llegando en el transcurso de estas semanas. El día 13 lo encontré cerca de la Plaza San Martín, como nunca lo veía animoso. Y como siempre le encomendaba que se cuidara, él me dijo, me dio una palmada por el hombro. Y me dijo, no te preocupes, hermano. Y la noche, cuando ya llegué a mi casa, a las 12, me enteré de su asesinato. Me enteraba que su cadáver estaba tirado en la explanada del Parque Huiracocha, con muchos balazos. La policía, en vez de buscar, investigar a los criminales, ¿no?, en sí, empezó a dar la vuelta al asunto, entonces buscando culpables entre los dirigentes. Entonces a nosotros empezaron a buscarnos ya la policía, entonces hemos tenido que refugiarnos. En cierta medida el gobierno de ese momento cumplió con su objetivo, un poco de descabezar, en realidad descabezado. Ese descabezamiento hasta ahora no se puede llenar, ese vacío. No hay líderes en este momento, ¿no? La muerte de Saúl no es hasta ahora llenada en su nivel, que puede decir lo que es el verdadero sindicalismo en el país. En estos momentos está bajando el compañero Saúl Cantoral. ¡Saúl Cantoral! ¡Compañero Saúl Cantoral! ¡Compañero Saúl Cantoral! ¡Ahora! ¿Quién lo asesinó? ¿Quién lo asesinó? ¿Quién vengará? ¿Quién vengará? ¿Quién vengará? Compañero Saúl Cantoral, compañero Saúl Cantoral, cuando un revolucionario muere, cuando un revolucionario muere,